Nosotros lo que hacemos al final es buscar ese camino más rápido, digamos, para resolver el problema. Claro, los que primero son clientes, luego se convierten en socios, ¿no? La verdad es que cuando anunciaban el premio, mi reacción era, bueno, pues esto es verdad, ¿no? Está pasando. No hay muchos bancos que entiendan, ¿no? este contexto de las empresas emergentes. Eso fue difícil. Hubo momentos en los que sinceramente pensé que no salían. Pues muchas veces que arriesguen, ¿no? O sea, que se salgan, ¿no? de la zona de confort, que lo intenten. Uno no se puede meter en esto pensando en me voy a forrar, ¿vale? Porque es el camino más difícil para eso. Si te encuentras con esa situación, hay que emprender. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones XGen, en las que conocemos, como ya sabéis, al extenso, nutrido y variado tejido de los emprendedores tecnológicos en Aragón. Y hoy nos acompaña, vamos a conocer un poco mejor a Asier Villafranca, que es CEO de Cepren. ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo estás, Asier? buenos días, encantado de estar aquí. Vamos a conocer esta empresa que es muy interesante, Cepren Solutions. Está dedicada a la ingeniería de desarrollo de producto y de servicios tecnológicos de I+D en los campos de la fotónica, de la electrónica, del radar, pero todo siempre con una aplicación industrial. Y la trayectoria de Asier a mí me parece muy interesante porque ahora nos contarás un poquito más. Siempre has estado con un pie en la investigación, en la parte, digamos, académica, y por otra parte con un pie en la industria, en la empresa. Esa combinación es muy peculiar, yo creo que te define mucho y cuéntanos un poco cómo la has vivido. Pues sí, la verdad es que desde el primer momento, ¿no? Ya en mi trabajo fin de carrera, pues ya lo hice desarrollando una tecnología para una empresa para lo que iba a ser una spin-off, ¿no? Universitaria. Y después mi tesis doctoral pues también estuvo siempre muy aplicada, ¿no? Desarrollando tecnología que sabíamos que iba a acabar en la empresa y por tanto pues digamos teniendo esa ponderación, ¿no? Entre utilidad, solución de la problemática, también evidentemente un cierto impacto académico, pero muy rebajado respecto de bueno, lo que puede ser otros grupos, ¿no? Que están más centrados quizá en ese impacto académico. Tú estás 7 años como investigador en la Universidad de Zaragoza antes de dar ese paso a ser directivo de una empresa. Digamos que lo que te define es esa transferencia del conocimiento, como decimos, de lo académico a lo empresarial. ¿En qué punto consideras que está esa transferencia del conocimiento en España respecto a otros países? Tú viajas mucho y lo conoces, y en concreto en Aragón. Pues mira, yo creo que mi director de tesis del momento, cuando yo me fui a la empresa, dijo, esta es la mejor transferencia que podemos haber hecho, ¿no? Antes el conocimiento estaba en la universidad contigo y ahora está en la empresa también contigo, ¿no? Yo creo que la transferencia tecnológica tiene que venir, pues efectivamente, de un entrelazamiento muy fuerte, ¿no? Entre la fuerza laboral, digamos, las personas que están en la academia y las personas que están en la empresa, ¿no? Y a veces, pues bueno, sí que hay una cierta desconexión que yo creo que lo he dicho, la mejor forma de salvarla es tener gente que se transfiere, ¿no? Que se prepara en la universidad y va a la empresa, gente que está investigando en la universidad guiada por las necesidades de la empresa, y eso es lo que realmente pues, genera ese tejido y ese ecosistema realmente productivo. ¿Qué crees que haría falta para que más allá del talento pues se pudiera transferir ese conocimiento de una forma más eficaz? Bueno, pues yo creo que hace falta también muchas veces un poquito la chispa de la ambición, ¿no? Digamos, el objetivo o el sentido de propósito, ¿no? Yo creo que muchas veces, pues desde lo académico, el esquema que hay de incentivos, digamos, si tú miras un poco por qué cobra incentivos, digamos, un investigador, pues al final es por publicar, es ¿no? Pues por temas muy puramente académicos. La parte de colaboración, de transferencia, se empieza a ponderar un poquito más, pero está siempre como una especie de cara B, ¿no? de la investigación de la gente. También tenemos investigadores muy brillantes a los que pues, luego tienen una carga burocrática, electiva, etcétera, muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que, desde luego, pues lo dicho, se van dando pasitos en el camino correcto, pero se podría hacer bastante más. Tú llegas, después de ser investigador, dedicarte plenamente a la investigación, a ser directivo, primero director técnico, luego director general de una startup nacida en la Universidad de Zaragoza. ¿Cuáles fueron los retos
que te enfrentaste al pasar eso directamente del ámbito académico al ámbito empresarial? Sí, pues yo creo que ahí, en primer lugar, fue también un cambio de chip bastante potente con el que me encontré, ¿no? Porque yo, digamos, ya prácticamente la primera semana que entré en la empresa, pues mi primera misión fue ir a hacer demostraciones del producto con clientes, ¿no? Y ahí yo me di cuenta, un poco, pues eso, ¿no? Que podíamos tener una tecnología fantástica, rompedora, patentada y tal, pero que luego lo que contaba era que fuera útil para el cliente, ¿no? Y en ese momento pues la verdad es que el desarrollo había estado más centrado efectivamente en explotar la parte más puramente tecnológica de capacidades y no tanto la de hacer el fit, ¿no? La de encajar con el uso para el que se necesitaba. Entonces, bueno, ese fue el primer reto, fue realmente repensar desde esa perspectiva y dar un vuelco hacia pues, la perspectiva de cliente, de usuario, ¿vale? Después, pues bueno, la verdad es que fueron todos retos. Era un momento muy difícil, ahí en plena crisis, ¿no? O sea, yo me moví pues en 2010, que estábamos ahí recién estrellados. Entonces, bueno, pues el reto fue pues conseguir, ¿no? Ese crecimiento un poco de forma orgánica, el maximizar los recursos para conseguir, pues bueno, que nos fueran haciendo un poquito caso por el mundo y poco a poco ir despejando. Director técnico, luego director general. Tú eres de formación ingeniero de telecomunicaciones. ¿Necesitaste algún tipo de formación? Claro, te dedicas a gestionar, entonces una empresa, gestionar una empresa es algo muy amplio que implica muchas cosas. ¿Necesitaste algún tipo de formación especial? ¿Te formaste en gestión empresarial? Bueno, sí que después de hacer la tesis, como tenía ya un cierto interés en todo el mundillo empresarial, hice un MBA. Ujú. Pero bueno, tampoco diría que me ayudó específicamente, ¿no? Pienso que eso es una herramienta que es mucho más útil cuando ya tienes un cierto recorrido y entonces te dan, ¿no? Como tips, pistas un poco de cómo hacer las cosas mejor, que cuando lo estudias, digamos, de forma un poco más académica, que son conceptos un poquito más abstractos, ¿no? Pero bueno, el tema de números siempre me ha gustado, ¿no? Al final soy ingeniero, pues tanto los números, digamos, técnicos como los números económicos, pues siempre se me han dado razonablemente bien. Y bueno, la verdad es que me gustan igualmente las dos facetas de la empresa. Y llega la pandemia en 2020 y de repente algo pasa, ¿no? Tú que llevas 10 años en esta empresa con retos importantes y llega la pandemia y entonces decides que ha llegado tu momento, el momento de emprender algo, de emprender tu propio proyecto. ¿Qué es lo que te lleva a eso? Pues muchas cosas, la verdad, ¿no? Yo creo que es la pandemia, es crisis pre-40, es Bueno, pero los las crisis de las hijos. pre-40 suelen resolverse comprándose una moto, haciendo running y ya está, ¿no? No Bueno, montando una empresa, pero bueno, pues oye, en mi caso, en tu caso, este ha sido mi coche, ¿no? Mi tu descapotable ha sido moto. la empresa. No, yo creo bueno, fue un poco una combinación de factores, ¿no? Yo Ujú. creo que siempre, durante toda mi carrera, pues he llevado, digamos, todos los proyectos como muy personales, ¿no? Yo nunca he pensado en qué tengo que hacer para que mi jefe me diga tal o cual, o si la empresa es mía, no es mía en el grupo universitario tal, sino siempre un poco pues cargándomelo yo a la espalda. Es cierto que quizá el año de la pandemia fue especialmente duro en cuanto a esfuerzo, ¿no? O sea, nosotros pues, empujamos para, digamos, que no se nos llevara por delante y fue todo lo contrario. Hicimos el mejor año de la empresa en el 2020, pero la verdad es que acabé muy cansado. O sea, acabé también un poco con ese pensamiento de decir, bueno, este esfuerzo que estoy haciendo, pues debería hacerlo quizá para mí, no para otros, ¿no? Y también buscando un poco mis propios objetivos o mis propios criterios, ¿no? No tanto, digamos, económicos, sino en cuanto a, digamos, las misiones que resolver y no pues de terceros, ¿no? Entonces en ese momento pues estábamos también en esta empresa en ese momento, ¿no? De decir, bueno, pues ya nos habíamos enganchado un poco al crecimiento, pero claramente había que dar un salto, ¿no? Un Ujú. salto. Tenía ideas bastante diferentes de cómo había que dar ese salto a la dirección del momento y bueno, pues decidí resetear y empezar a hacerlo de nuevo. Dicen que lo del emprendedor tiene una semilla, un gen, ahora que estamos aquí con los X gen, un gen, una semilla o un virus que lo lleva dentro desde siempre. Tú, cuando estudiabas ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad de Zaragoza, ya sabías que
o aspirabas algún día a tener tu propia empresa? La verdad es que durante la carrera no tenía ni idea de lo que iba a hacer Mm. con mi vida, ¿vale? Tanto es así que a pesar de que sí que es cierto que tenía un poquito más de vocación, pues como te digo, empresarial, números, económica, etcétera, acabé empezando por la universidad. O sea que sí que digamos que en una primera fase me dejé llevar un poquito. Pero yo creo que, bueno, siempre ha estado ahí, ¿no? Al final yo creo que ese gen emprendedor va sobre todo de tener iniciativa y de tener, digamos, esa vocación o voluntad de tomar responsabilidades muchas veces por encima de lo que puedan corresponder, ¿no? En un momento. Volvemos a ese momento de 2020, 2021, pandemia y pospandemia, en el que tú decides crear tu propio proyecto. Nos has hablado ya de los estímulos un poco que te llevaban a eso, pero también imagino que te encontraste frenos, que en esa decisión, a la hora de lanzarte y de dejar 10 años, ¿no? Llevabas en Sí. la anterior empresa una posición, entiendo, pues de cierta confortabilidad, decides dar ese paso. ¿Qué frenos te encontraste entonces, internos y externos también? Pues en este sentido creo que es un caso bastante raro porque la verdad es que tuve todo el apoyo del mundo, tanto dentro de familiarmente, círculos de amigos, colaboradores de la universidad, incluso compañeros, pues digamos que con todas las cartas puestas sobre la mesa veían como yo que el paso era ese y la verdad es que me ayudaron mucho a darlo. Y fundaste Cepren. Sí. Cepren, que es palanca, ¿no? En aragonés y que creo que es bastante definitorio de lo que hacéis. Cuéntanos un poco cómo en 3 líneas explicarías tú lo que es Cepren, lo que hacéis en Cepren. Sí, es complicado explicar CEPREN, ¿no? Es un proyecto muy especial. Esencialmente, en CEPREN intentamos pues, resolver retos de la industria, es decir, somos una empresa B2B, a retos industriales con tecnología, lo que llamamos tecnología profunda o tecnología deep tech, ¿no? No digamos bueno, con la IA que está tan de moda últimamente, pero al final es un software, sino pues digamos pues desarrollando pues electrónica, sensórica, fotónica, yéndonos digamos a la base científica del asunto. Trabajamos mucho pues con varios grupos de la Universidad de Zaragoza, con otras universidades por toda España para digamos acelerar esa transferencia de la que hablábamos antes, ¿no? Conseguir que sea efectiva y que acabe en productos utilizables por la industria. Os dedicáis sobre todo, para que lo podamos entender todos, a medidas de precisión, ¿no? A través de distintas tecnologías. Sois los más precisos midiendo las cuestiones más complejas. Sí, a ver, yo creo que la medida, como dice uno de nuestros mejores colaboradores, ¿no? Pues medir es fácil, medir bien es difícil y lo más complicado de todo es entender lo que se mide, ¿no? Yo creo que, digamos, cuando el reto, no vamos exactamente al reto de ser los más precisos, sino a desarrollar la solución de medida que mejor se adapta a lo que se necesita, ¿no? Muchas veces la problemática de la medida, como digo, no es tanto el ser capaz de dar una cierta precisión, sino en el contexto muchas veces operativo, ¿no? de una industria, lo que tú quieres medir no está aislado, no está en el vacío, ¿no? Ujú. Está rodeado de otras cosas, sujeto a distintos efectos y desmarañar un poco todos esos diferentes contribuciones para sacar el dato que se quiere, pues es un poco en lo que nos especializamos, que al final pues es una combinación, ¿no? Entre pues, ese conocimiento de la física, física aplicada, la tecnología que se está utilizando, un poco toda esa magia, ¿no? que acaba pues, resolviendo el problema, así todo va bien. Una de las principales barreras que se encuentran los emprendedores, al principio, quizá la primera, es la financiación. ¿Cómo resolvisteis vosotros esta situación? Sí, bueno, pues de dos formas, ¿no? Sí que por una parte, pues conté, digamos, pues con un inversor en fase semilla, que se llama, ¿no? Que confió sobre todo en el equipo de personas, más que, como digo, en este concepto un poco abstracto que poníamos sobre la mesa. Y luego, pues sí que, digamos, yo tenía claro que para empezar, pues con un capital moderado, pues lo mejor es empezar dando servicio, ¿no? Al final, cuando tú das servicio, pues digamos, pues facturas por ese servicio antes, ¿no? Y ese, pues como un poco vía de financiación, pues para también desarrollar los productos, pues que queríamos desarrollar, ¿no? Que también podría haber sido otra vía, ¿no? Ir
quizá más típica, el decir tengo la idea del millón o del billón e Intento financiarlo antes. intentar buscar esa Ujú. financiación, ¿no? Yo quería primero consolidar un equipo a base de este modelo de servicio que precisamente luego sirviera para pues, acelerar todo este tipo de proyectos, de productos, bueno, incluso de empresas nuevas, ¿no? Y como has comentado antes, hacéis de conectores también Mm. entre la parte académica, la parte de la investigación y la industria. ¿Cómo ejercéis de conectores? Porque no trabajáis solamente con la Universidad de Zaragoza, además, ¿no? Trabajáis con otras instituciones. Un poco, ¿cuál es vuestro papel ahí? Bueno, yo creo que en un primer, bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, hay un poco un sándwich, ¿no? Entre el cliente final, cliente tractor, que tiene, digamos, pues típicamente al principio de proyecto la carta a los Reyes Magos, que llamamos, ¿no? O sea, un poco pues todos los deseos que tendría de la solución que tiene. Están las universidades que tienen, pues digamos, sus tecnologías y a las tecnologías pues siempre les ven pues todas las potencialidades del mundo, ¿no? Pero digamos pues que hay tecnologías que bueno, pues son las adecuadas para cierta parte del problema y otras pues que quizá se tienen que resolver con cosas pues digamos un poquito menos, o sea, no todo tiene por qué ser ultra innovador, ¿no? Digamos, tiene que tener un core innovador, pero luego pues Tiene todo que lo ser que lo útil. rodea tiene que convertirse. Ujú. Entonces, nosotros lo que hacemos al final es buscar ese camino más rápido, digamos, para resolver el problema. Destilamos lo que o sea, lo que la empresa está pidiendo en términos entendibles por la universidad, ¿no? Porque muchas veces no se hablan lenguajes muy distintos Ujú. y encontramos, ¿no? Un poco de partida pues ese compromiso inicial de un proyecto que sea realmente ejecutable en un plazo razonable. Después tenemos una metodología pues que no es que la haya desarrollado digamos en estos tal, sino que es un poco el destilado de toda mi carrera profesional en la que digamos todo lo que es el desarrollo tecnológico desde la idea, la necesidad hasta el producto ya industrial pues lo tenemos tabulado, ¿no? En un proceso de 9 etapas que, bueno, pues vamos siguiendo y que está orientado pues, tanto a ser ágiles como a la reducción de riesgos, ¿no? A la identificación pues, de esos riesgos, de esas decisiones de diseño que se puedan poner a prueba lo antes posible para tomarlas correctas o para bueno, desechar, ¿no? En el caso de que no sean viables antes de acabar pues, con un prototipo en el que ya te has gastado 1 millón y que luego te das cuenta de que, no De que sé, no, 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 no no, no sirve. cabe No. donde, ¿no? donde tenía que ir o cosas un poco de ese estilo, que lamentablemente pasan mucho. ¿Eh? Más de lo que parece, a lo Sí, sí, mejor, pasa ¿no? muchísimo. Empezáis a operar en marzo de 2022, os instaláis en el Centro Europeo de Empresas e Innovación, Bueno, inicialmente empezamos en el CEMINEM, que es en el otra, CEMINEM. otra Ujú. incubadora más Y luego pasáis pequeñita ahí. y sí, al CEI ya nos fuimos cuando ya empezamos a ser un Por poquito eso, más porque mayores. habéis Sí. crecido mucho. A mí me gustaría que nos contaras un poco cómo habéis evolucionado en este tiempo, en estos escasos 3 años que lleváis Sí, funcionando. pues sí, pues ahora estamos ya a 18 personas, efectivamente. Bueno, pues la verdad es que ha ido más o menos lineal. O sea, arrancamos con 3 personas, 3 chavales de la universidad, que ahora ya, pues después de casi 4 años en CEPREM, pues ya tienen unas tablas espectaculares, pero bueno, que en ese momento pues estaban recién pues acabando proyectos fin de carrera, cositas así. Mucho apoyo del grupo, sobre todo del grupo de tecnologías fotónicas de la Universidad de Zaragoza, con el que llevo colaborando estos 20 años y es con el que hice mi tesis y, en fin, sin ellos no estaría aquí. Y empezamos pues, con un par de proyectos, ¿no? Pues, uno fue pues, el de un proyecto en el sector eólico, ¿vale? Radares para avifauna, que ha llevado ahora una empresa, y otro proyecto pues, de temas más fotónicos pues, con una empresa francesa. Empezamos centrados en sacar adelante esos proyectos, pero bueno, la verdad es que luego, pues a pesar de no estar haciendo mucho ruido, etcétera, un poco pues muy orgánicamente nos fueron apareciendo bastantes retos nuevos, ¿no? De colaboradores que había tenido en el pasado, clientes de empresas anteriores,
que les encajaba muy bien, ¿no? O sea, siempre había un hueco que podíamos cubrir, ¿no? Dentro de ese desarrollo, como te digo, de esas 9 fases, pues al final, aunque no hagamos todos los proyectos del 1 al 9, pues muchas veces pues del 4 al 8, del tal, siempre hay partes donde podíamos aportar valor. Y ahí pues fue un poco la cosa creciendo a nivel de proyectos. Y Luego, sí. perdona, No, no, y no. tanto ha crecido, ¿no? Que, bueno, que habéis desarrollado una nueva línea de negocios para soluciones, ya no soluciones ad hoc, sino soluciones escalables, ¿no? Aplicaciones que podéis trasladar de una empresa que habéis creado específicamente para una empresa, llevarlas, escalarlas a otros sitios. Y lo de la bifauna que comentabas y los aerogeneradores es un ejemplo, ¿no? Sí, sucede un poco, ¿no? Cuando, como decía, ¿no? El inicio de nuestro trabajo viene porque hay una necesidad en una determinada industria que no está cubierta, ¿no? Esa necesidad, pues normalmente la va a identificar el usuario final, ¿no? El que, pues, por ejemplo, en la eólica, ¿no? Un operador de Ujú. parques eólicos dice, yo tengo un problema con este problema concreto, ¿no? Con la mortalidad de avifauna en los parques eólicos. Miro el mercado y no encuentro soluciones que sean adecuadas. Entonces, bueno, voy a mojarme y promocionar el que una solución de este tipo exista. ¿Qué pasa? Que bueno, pues nos contactan, hacemos un desarrollo, demostramos la potencialidad de la tecnología, pero claro, luego esta empresa cliente, digamos, no es una empresa tecnológica o no es una empresa cuyo core sea vender productos, hacer tal. Entonces sale un poco de forma natural, ¿no? La necesidad de que haya una empresa que pueda comercializar y escalar ese producto, ¿vale? Y de ahí sale pues Alica Technologies, que es nuestra primera spin-out, espero que de muchas, y que, bueno, pues es un poco el modelo que yo creo que tiene más encaje o que permite acelerar mejor la llegada de este tipo de productos a mercado. Porque muchas veces pasa también que hay mucha I+D de grandes empresas que acaba pues, en pruebas de concepto, en prototipos de no sé qué, pero que luego se quedan en un cajón, porque, como digo, ni es un core de la empresa, digamos, a su cifra de negocio le va a Ujú. aportar muy poquito, le hace salirse mucho. Desde la universidad, pues muchas veces este tipo de cosas de nicho, pues tampoco cuesta No mucho se encontrar ven. Ujú. emprendedores, ¿no? Y bueno, es un poco la forma que hemos encontrado, que estamos probando para impulsar todo esto. O sea, los que primero son clientes, luego se convierten en socios, ¿no? De alguna forma es lo Sí, que estáis haciendo. exactamente. Habéis obtenido reconocimientos importantes en la última noche de las telecomunicaciones. Os llevasteis premio Junior a Empresa Joven y también la Fundación Emprende 21. Un poco cómo se reciben estos premios. Tampoco llevas tanto tiempo, la empresa, 3 años, ¿no? En la vida de una empresa. Bueno, estás en los inicios aún. Sí, pues la verdad es que con sorpresa, Sí. siendo sincero, ¿no? El primer premio este, que fue el de la noche de las telecomunicaciones, pues al principio pues piensas, dices, bueno, más o menos, ¿no? Un sector pequeñito, la gente te conoce, no hay tantas empresas, y dices, bueno, pues me lo habrán dado casi por compromiso. Después fue el tema este del Top 101 de NISA, que también fuimos embajadores de Aragón y la verdad es que también pues un poco no sé, todavía no creyéndomelo. Y la verdad es que sí que con este último de Caixa Emprende 21, que ya es una cosa con una entidad bastante más importante, la verdad es que cuando anunciaban el premio, mi reacción era, joder, pues esto es verdad, ¿no? Está pasando, es de verdad, lo estamos haciendo, la gente ve la proyección desde fuera, no sé, pues será verdad, será verdad. Será verdad. No me has contado por qué Cepren. ¿Por qué Cepren? ¿Por qué el nombre? Sí, mira, pues es graciosa la historia. Yo sí que, bueno, a pesar de que no soy aragonés, porque soy navarro, pero bueno, ya estoy totalmente Bueno, ya, arraigado. ya eres de aquí. Mi mujer es de un pueblito de Huesca y, bueno, pues sí que, digamos, quería buscar una palabra en Fabla que representara a la empresa. Y atormenté a mi mujer durante todo un viaje al pueblo leyendo el diccionario de Fabla para ver palabras que podían tener. Y yo creo que en la última o penúltima curva, antes de llegar al pueblo, apareció Cepren Palanca, ¿no?
bueno, pues palanca por toda esta parte de apalancar, de impulsar el desarrollo es muy importante. Y luego, pues en mi familia política, pues también se utiliza mucho para varias Sí. cosas, ¿no? Por ejemplo, pues yo recuerdo cuando tenía a mi primer hijo bebé, ¿no? Pues cuando intenta incorporarse, dice, mira cómo ceprena, ¿no? Ah, Entonces, mira. me pareció que encajaba Te perfectamente, encaja el ¿no? relato, ahora que tanto se habla Exactamente. del relato, pues te Luego, encaja además, perfecto. hasta le supe sacar unas siglas de Pues, Zaragoza Electronic Photonic Radar Engineering. Entonces, bueno, todo todo acabó encajó. ahí es redondo y para adelante. Ahora es momento, como decíamos, de los premios y bueno, de los reconocimientos, de recoger frutos, pero imagino que en este trayecto, en estos 3 años, aunque las cosas pues, te han ido bien, también hay momentos de incertidumbre, de dudas, de dificultades, y más cuando vas creciendo y ves que bueno, pues cada vez más gente depende también de la empresa, ¿no? Un poco, a veces se edulcora un poco todo esto de ser emprendedor y demás. Cuéntanos esa cara B, que imagino que Tiene, la hay, ¿no? tiene muchas También. caras B, muchas caras B. A ver, así a nivel de reto y demás, yo creo que sí que, por ejemplo, pues el verano pasado sí que tuvimos un momento bastante crítico en la empresa, digamos, porque, bueno, pues sí que estaba ese crecimiento, pero de repente aparecieron pues unas necesidades de financiación fuertes, ¿no? Ujú. Porque eh, es curioso, ¿no? Te van dando, por ejemplo, pues subvenciones bueno, la verdad es que también nos ha ido bastante bien en eso, pero te generan una necesidad de caja brutal, porque, digamos, desde tienes que ejecutar todo el proyecto, justificar y luego ya cobrarás al año y pico y tal. Y eso, pues lo dicho, a pesar de que estábamos consiguiendo pues, proyectos muy importantes, por ejemplo, pues de los PERTES y de otras convocatorias potentes, pues luego eso había que financiarlo y los bancos pues no entienden mucho, no hay muchos bancos que entiendan, ¿no? Este contexto de las empresas emergentes, de todo esto. Entonces, eso fue difícil. Hubo momentos en los que sinceramente pensé que no salía, que no salía. Pero bueno, pasamos ese bache y la verdad es que seguimos adelante. Sigue siendo un reto toda esta parte para el crecimiento. Desde luego que digamos que ahora mismo pues, nuestro crecimiento está más limitado por eso, ¿no? Por el hecho de que bueno, pues hay que De ir que hay que cazando, adelantar, hay ¿no? que ir Claro. adelantando Ujú. que por otra cosa. Y más allá de eso, pues bueno, pues como digo, muchas caras B, ¿no? O sea, evidentemente emprender, bueno, pues a veces es muy difícil, ¿no? Hay temporadas difíciles en las que las cosas no salen, en las que, bueno, pues te sientes solo, ¿no? Ahí empujando, o bueno, o directamente te faltan las energías y no. En ese sentido, pues es muy importante pues rodearse bien, ¿no? Rodearse bien y que, bueno, pues que alguien más pueda empujar, ¿no? En algún momento que te fallen un poquito las Y tú fuerzas. estás rodeado de 18 ingenieros y físicos, ¿no? ¿Qué le pides tú a tu equipo? Es decir, más allá de la formación y que Ujú. sean excelentes profesionales, ¿qué parte de esas otras habilidades les pides tú a tu equipo? Bueno, yo les pido, bueno, pues muchas veces que arriesguen, ¿no? O sea, que se salgan, ¿no? De la zona de confort, que lo intenten, que tengan esa visión de, bueno, vamos a por las estrellas y solo conseguimos, ¿sabes? Subir 2 peldaños, pues no pasa nada, ¿no? Lo importante es intentarlo, es dar lo máximo de ti y sobre todo en actitud, no tanto en, Ujú. ¿sabes? En tiempo o en tal, sino realmente decir, pues eso, ¿no? Tener ese sentido de propiedad sobre todo lo que se está haciendo. En ese sentido, pues intento delegar responsabilidad, muchas veces, digamos, antes de lo que sería habitual, generando quizá a veces pues, situaciones un poco de, ¿no? Pues como digo, intentando sacar a la gente de su zona de confort y que vayan creciendo, ¿no? Con los retos. ¿Cómo ves a CEPREN dentro de 5 años? Pues es muy difícil. Yo la verdad es que, como te digo, a pesar de que no me pongo techos a lo que queremos hacer, sí que me gusta ir pasito a pasito, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego el siguiente paso en el próximo año o 2 años sí que necesitamos una cierta consolidación, ¿vale? No, digamos a nivel de gestión de la empresa, de procedimientos, de generar ya un poquito
pues departamentos más normales, ¿no? Digamos, ahora a día de hoy pues estamos todo, pues como decías, ingenieros y físicos haciendo todo, haciendo contabilidad, haciendo la gestión de infraestructuras, haciendo instalaciones, absolutamente todo. Entonces, bueno, esa parte sí que necesitamos un poco, entre comillas, profesionalizarla para, bueno, pues también hay que tener algún respirillo. Pero bueno, la cosa no para. Nosotros seguimos pues ofertando proyectos cada día más gordos, accediendo a ayudas cada día más ambiciosas y bueno, pues yo sí que, digamos, querría pues acabar generando pues una empresa tecnológica relevante con cosas que decir pues en muchas industrias y no solo pues en este entorno, sino internacionalmente. ¿Por qué no? Así es, estamos terminando ya, pero antes de marcharnos muy brevemente, ahora te pedía que adelantaras 5 años, ahora te pido que eches la vista un poco atrás. ¿Y qué le dirías tú a alguien que esté, un ingeniero, que esté planteándose, un ingeniero, un economista, un periodista, alguien que esté planteándose lanzarse a emprender? ¿Qué le dirías tú antes de hacerlo? Piensa esto. A ver, yo creo que cada emprendedor y cada proyecto es un mundo, ¿vale? No es lo mismo, pues, chavales que dicen, tienen una idea feliz, digamos, recién acabada la carrera, que una persona pues, que lleva ya pues, 20 años de trayectoria en, en un sector, lo conoce, identifica. Entonces, es complicado. A ver, yo lo que creo que es universal para todo emprendedor es que yo creo que uno no se puede meter en esto pensando en me voy a forrar, ¿vale? Porque es el camino más difícil para eso. Yo creo que hay que tener un sentimiento de misión muy importante, ¿no? O sea, yo creo que para meterse en esto hay que identificar una cosa que pienses que se debería estar haciendo, que no se está haciendo y que miras a tu alrededor y dices, joder, nadie lo hace, pues lo tendré que hacer yo. Si te encuentras con esa situación, hay que emprender. Hay que emprender, hay que darse las leches que haga falta y esa es, pero lo he dicho, yo creo que proyectos guiados por misión son los que triunfan. Proyectos guiados por oportunismo, oportunidad de tal, pues bueno, a veces sí, también, por supuesto, cierto porcentaje, pero bueno, pues más difícil y con más sufrimiento. Pues nada, nos quedamos con ese titular redondo. Muchísimas gracias, Asier. A Ha ti. sido un placer hablar contigo y conocer mejor CEPREN. Y a todos vosotros, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones XG.